Dar inicio a nuestra sesión de hoy. Voy a comenzar con la presentación de nuestra pizarra y espero la confirmación de ustedes para ver si se está logrando visualizar. Esperemos que sí. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Sí se observa. Listo, Britney, gracias. Bien, chicos, esta es la última semana que vamos a trabajar con ustedes, con este grupo maravilloso. Y como último tema en el curso de álgebra, vamos a tratar sobre las funciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces comencemos rápidamente para poder ir trabajando con todos los ejercicios de nuestra separata. En este caso vamos a hablar sobre las funciones. A ver, aquí falta corregir esto. Funciones, chicos, ¿ya? Funciones. ¿Qué son las funciones? Bueno, una función es una correspondencia entre dos conjuntos. Vamos a tratar con conjuntos, chicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, A y B, tales que a cada elemento A que pertenece a A le corresponde un único elemento de B. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, muchachos, gráficamente podemos observar a un conjunto A expresado con los términos 3, 4 y 5. Son elementos del conjunto A. Y al conjunto B lo estamos expresando como un conjunto formado por los elementos de la forma ABC. ¿De acuerdo? Entonces, para que podamos definir una función establecida entre estos dos conjuntos o que relacione a estos dos conjuntos, lo que debe ocurrir es de que a cada elemento de A, del primer conjunto, mira el conjunto que se encuentra a la izquierda, de este primer conjunto, a cada elemento, le va a corresponder un único elemento en B. Le corresponde un único elemento en B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no podría ser de que f de 3 sea igual a b también, y que a su vez también sea igual a a, ¿de acuerdo? Jamás va a ocurrir eso para que podamos considerarlo como función. Sino que siempre se debe encontrar de que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del rango, que vamos a ver más adelante qué significa eso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hablemos un poquito del dominio. El dominio de la función, de una función, estaría formado por todas las primeras componentes, todos los primeros elementos. Es decir, en este caso, el conjunto A representaría el dominio de esta función. Es decir, el conjunto formado por 3, 4 y 5. El rango de una función son los elementos de llegada. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a llegar a un elemento de este conjunto. ¿A qué elementos llegamos? Llegamos únicamente a los elementos A y B, ¿verdad? A C no llegamos, a pesar de que C es un elemento de B, C no está siendo considerado como un representante de algún elemento de A. Es por esa razón que el rango de la función estaría determinado únicamente por A y B. ¿De acuerdo? No podemos decir que el rango de F sea todo B, pero sí se observa que el rango de F siempre se encuentra incluido en el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Este conjunto B es el conjunto de llegada. Mira la dirección que tiene la función, ¿de acuerdo? Conjunto de llegada. Muy bien. Entonces, si trabajamos así con elementos que se pueden contar, elementos, una cantidad de elementos contable, mejor dicho, una cantidad de elementos finita, nosotros podemos establecer pares, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a encontrar una relación binaria, la cual es otra definición de una función. Una función es una relación entre dos conjuntos de la forma, en este caso, A a B, de manera tal que con los elementos de esos conjuntos yo puedo formar pares ordenados, una relación binaria. Por ejemplo, el primer par ordenado que yo puedo formar es el par 3, A. Esta primera componente representa a los elementos de nuestro conjunto A. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el otro par ordenado comenzaría con 4, que es un elemento de A. Y el otro par ordenado comenzaría en 5, que también es un elemento de A. Ahora, en la segunda componente,
¿de acuerdo? En las segundas componentes, lo que se ubican son los representantes a esos elementos, es decir, los valores de llegada, valores que ocupa en el conjunto que está llegando. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos f de 3 nos lleva a un valor de b, a un elemento de b, que en este caso sería a. F de 3 es igual a. Ahora, ese valor, ese representante de 3, estaría siendo la segunda componente de este par ordenado, es decir, 3, A. Para 4, el representante de 4 se observa que también es A, nos dirige a A. Entonces, la segunda componente para 4 también es A. En cambio, para 5, ¿quién sería el representante, jóvenes? ¿Quién sería el representante para 5? B, muy bien, así es, B. ¿De acuerdo? En ese sentido, entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado encontrar 3 pares ordenados. Cada par representa un elemento de la relación F. ¿De acuerdo? A una función también se le conoce como relación. Es decir, la función F o la relación F estaría expresado como un conjunto formado por pares ordenados o relaciones binarias expresados con las primeras componentes que son elementos del conjunto A y las segundas componentes que representarían a esos primeros elementos, ¿de acuerdo? A las primeras componentes, los cuales son elementos del conjunto B. ¿Bien? A ver, chicos, hasta aquí, hasta este punto, ¿tienen alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, todo está claro. Listo. A ver, veamos otro ejemplo. Tenemos aquí al conjunto A o la relación A expresado como pares ordenados de la forma 2,7, 3,8 y 2,11. Ahora, ¿por qué no es una función? ¿Por qué esta relación A no es una función? No es una función porque se observa que hay dos componentes o dos pares ordenados con la misma primera componente, en este caso 2 y 2, ¿verdad? Entonces observa que estos dos pares ordenados mantienen la misma primera componente, o la misma abscisa también se le puede conocer. Pero lo que está ocurriendo es de que su representante es diferente en cada par, lo cual no es, mejor dicho, la definición de una función. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la definición? La definición de una función nos dice de que a cada primera componente le corresponde un único representante. Es decir, a cada elemento del primer conjunto, es decir, de las primeras componentes, 2, 3 y 2, ese conjunto, le corresponde un único representante formado por las segundas componentes. Como en este caso, para una misma componente, para la abscisa, para la misma abscisa 2, se está alcanzando dos representantes, entonces aducimos de que no es una función. ¿De acuerdo? No es una función. Bien, entonces no te olvides, será función si en este caso, para una primera componente, para la abscisa, se llega a un único representante. ¿Podemos llegar a un mismo representante trabajando con dos abscisas diferentes? Sí, por ejemplo, en este caso. Teníamos dos abscisas o dos primeras coordenadas diferentes, 3 y 4 son diferentes, pero se llegó a un mismo representante, como puedes observar. ¿De acuerdo? Eso sí es posible, pero no lo contrario. ¿Bien? No lo contrario. Ahora, una propiedad importante de una función es que siendo f una función, se va a verificar lo siguiente. Si x, y pertenece a esta función, es decir, a esta relación, y además x, y pertenece a f, entonces y debe ser igual a z. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos un par de la forma x, y tenemos otro par de la forma x, z. Y ambos pares pertenecen a una función. Nos dicen que f es una función. Si eso ocurre, entonces y debe ser igual a z. No hay otra forma. ¿De acuerdo? No hay otra forma. Bien. Entonces, nuevamente, ¿por qué ocurre esto? Por la misma definición.
a cada primera coordenada le corresponde un único representante. La primera coordenada fue X, su representante es Y. La primera coordenada es X y su representante también debería ser Y. Es por esa razón que Y es igual a C. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estamos hablando de una función. Cuando nos dicen que F es una función. Bien. Entonces, hablemos ahora del dominio. ¿Qué viene a ser el dominio de una función? El dominio es un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una función de la forma a, b, es decir, comienza en A y se dirige hacia B, una función de A en B, llamaremos el dominio de una función F, vamos a subrayar eso, dominio de una función F al conjunto de todas sus primeras componentes. El conjunto de todas sus primeras componentes. ¿De acuerdo? El conjunto formado por todos esos elementos representa al dominio de una función, el cual es denotado de esta manera, como un DF o también como un DOM DF. ¿De acuerdo? DF o DOM DF representa al dominio de una función. Entonces, viendo de manera conjuntista, podemos decir de que el dominio de una función está expresado por todos los elementos del primer conjunto, del conjunto A, puedes observar, tal que exista un único elemento, esta notación es de existencia de un único elemento Y en B, es decir, en el conjunto de llegada, existe un único elemento en el conjunto de llegada, tal que X, Y representen un elemento de esa relación, de esa función, en otras palabras. ¿De acuerdo? Ahora, el dominio de una función está siempre incluido en A. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, en el primer ejemplo que hemos visualizado, el dominio de la función era todo A. ¿Bien? Era todo A. Pero también el dominio de una función siempre está incluido en A. Jamás va a ocurrir lo contrario. Jamás el dominio de una función va a contener a conjunto. ¿De acuerdo? Siempre va a estar incluido o a lo mucho va a ser igual que A. Ya lo vamos a ver con los ejemplos, no se preocupen, porque esto también se puede trabajar con una cantidad infinita de elementos. Por ejemplo, en este caso, para el dominio de F hemos tenido 3 elementos, una cantidad finita de elementos. Más adelante vamos a ver que el dominio puede ser representado por una cantidad infinita de elementos, un conjunto infinito, expresado, por ejemplo, con un intervalo cerrado, un intervalo infinito. ¿De acuerdo? Eso se va a visualizar con los ejercicios, no se preocupen. Bien, chicos, no se olviden de que el dominio está formado por las primeras componentes nada más. Ahora sí, ¿tienen alguna consulta para esta primera parte de la exposición? No, ninguna. Muy bien. Hablemos del rango. El rango de una función. Muy bien, Aida. Listo. ¿Qué viene a ser el rango de una función? El rango de una función también es un conjunto, chicos. Y es el conjunto formado por los representantes de las primeras componentes. ¿De acuerdo? Es decir, es el conjunto de todas las segundas componentes, conjunto de todas las segundas componentes de los pares ordenados de, ¿no? Estamos hablando de pares ordenados, de esa forma. Al cual lo denotamos como un R sub F o como un RAN de F también. Es otra notación. Ahora, como les comentaba, es un conjunto formado por elementos del conjunto de llegada, elementos de B, tal que A es un elemento de A, tal que A es un elemento de A, y el par ordenado A, B pertenece a esa relación, a la función F. ¿De acuerdo? O también se puede traducir de la siguiente manera. El rango de F es igual a todos los elementos de B, de manera tal que existe un elemento en A donde se verifica que F de A pertenezca, o mejor dicho, F de A sea igual a ese B que estamos encontrando, donde A es un elemento de A. ¿De acuerdo? Pertenece a. Es otra manera de ver un rango de una función. Son elementos de B, tal que B es igual a un F de A, donde A pertenece a A. Al dominio también lo podríamos cambiar por lo siguiente. El dominio de una función
es igual a todos los elementos de A, a los X que pertenecen a A, tal que existe un único elemento Y que pertenece a B, donde f de X es igual a Y. ¿De acuerdo? Ya no estamos viéndolo como par ordenado, sino como función. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo de una función que va de A hacia el conjunto B, donde los elementos de A son M, N, P, Q. Los elementos de B son 1, 2, 3 y 7. Ahora, ¿quién será el dominio de esta función? El dominio de esta función son aquellos elementos que están participando a lo largo de esta relación. En este caso se observa que todos los elementos de A están participando en la relación, es decir, están participando en esta operación trabajada con la función f. ¿De acuerdo? Por esa razón que el dominio de la función es igual a todo A, y este es igual al conjunto formado por sus elementos. ¿Pero quién es el rango? El rango está formado por todos los elementos de llegada. ¿De acuerdo? Solamente los elementos de llegada. ¿Y los elementos de llegada quiénes son? 1 y 3. Luego el rango de la función está determinado por ese conjunto nada más. A pesar de que el conjunto B tiene más elementos, ¿cierto? Entonces, podemos observar que el rango de una función está incluido en B. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, una pequeña observación. Si x, y pertenece a la relación f, es decir, forma parte de esta función de a en b, entonces a y, la segunda componente, lo expresamos como una función evaluada en x, es decir, una función evaluada en esa primera componente. ¿De acuerdo? No te olvides, entonces, la segunda componente depende de la primera componente. Bien, es decir, estamos estableciendo una relación de dependencia para poder encontrar la segunda coordenada. Ahora, y representa a la imagen de x bajo la función f. Vamos a subrayar eso. Es la imagen. La imagen de x bajo f vendría a ser nuestra y. X es la preimagen, ¿de acuerdo? Es la preimagen de x bajo f. X es la variable independiente, es decir, no depende de nadie. X es independiente. Mientras que y es la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque estamos haciendo que dependa de esa primera componente. Como puedes observar, y depende de x. ¿Evaluado dónde? En la función f. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para poder calcular el dominio y el rango, lo único que debemos hacer, por ejemplo, para el dominio, es determinar analizando todos los valores posibles que pueda tomar x en una función. ¿De acuerdo? Es decir, para que pueda cumplirse o satisfacerse una función y no existan errores o absurdos en la función, esos valores que debo encontrar, mejor dicho, a ver, por ejemplo, mejor con un ejemplo para que se pueda entender. Supongamos que tenemos la siguiente función f de x, expresado como un 1 sobre x. ¿De acuerdo? Esta es una función fraccionaria, como puedes observar, donde nuestra x se encuentra en el denominador. Y recuerda que el dominio consta o está expresado o formado por todos los elementos de nuestra variable x. El dominio de f está formado por todos los elementos de x. Elementos de x que pertenecen a los reales, de manera tal que esta función puede existir. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué debe suceder para que esta función exista? ¿Qué debe ocurrir? Se observa, chicos, que para que esta función exista, para la función 1 sobre x exista, x como debe ser distinto de 0, ¿sí o no? ¿Verdad? X debe ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque recuerda que toda fracción no debe tener como denominador al valor 0. Y además, no te olvides que x es variable, es decir, x puede tomar cualquier valor real.
pero estamos restringiendo esto a 0. ¿Por qué? Porque cuando x es 0, no existiría esta función. Entonces, el dominio, que está representado por todos los valores de x, o todos los valores que puede tomar x para que esta función pueda existir, estaría formado por ¿quiénes? Por todos los valores reales menos el 0. ¿Por qué menos el 0? Porque cuando x es 0, no existe esta función. A eso nos referimos que estamos considerando a todos los valores posibles que pueda tomar x. Vamos a subrayar eso. El dominio está formado por todos los valores posibles que pueda tomar nuestra variable x. El rango de una función se determina despejando la variable x en función de y. Es decir, para poder encontrar nosotros al rango, lo que vamos a hacer es despejar a la función y. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en este caso, vamos a subrayar primero que vamos a despejar a la variable x en función de y luego vamos a analizar todos los valores posibles que pueda tomar y de tal manera que x sea real. ¿Bien? Muy bien. Por ejemplo, recuerda que f de x es igual a y. No te olvides. Siempre lo vamos a comparar a y. Y es igual a 1 sobre x. Y es igual a 1 sobre x. Entonces, la sugerencia para poder encontrar el rango de una función es despejar a x en función de y. ¿Qué significa? Significa que a x vamos a hacer que dependa de y. Lo vamos a convertir a eso. Para eso vamos a multiplicar este x arriba. Lo vamos a multiplicar con y. Tendrías un x por y. Pero a su vez este y lo podríamos pasar a dividir. Es decir, x estaría expresado como 1 sobre y. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho de que x dependa de la variable y, como puedes observar. Luego de hacer esta dependencia, luego de haber encontrado esa dependencia, vamos a encontrar el rango de la misma manera que habíamos trabajado para hallar el dominio. Es decir, quiénes son todos los posibles valores que puede tomar y para que se pueda satisfacer esta expresión, 1 sobre y. ¿De acuerdo? Esos valores que encontremos representarían al rango de esa función. Y como puedes observar, para que esto exista, y debe ser distinto de 0 también. De donde el rango de la función también es todos los reales menos el conjunto unitario formado por 0. ¿De acuerdo? Entonces, en ambos casos, para el dominio y para el rango, el análisis fue el mismo. Hemos analizado todos los casos posibles o todos los valores posibles que pueda tomar X o que pueda tomar Y respectivamente si estamos hablando del dominio y del rango. ¿De acuerdo? Para el dominio no hacemos nada más que despejar Y en función de X para luego encontrar todos los posibles valores de X que pueda tomar para que la función exista. Para el rango, vamos a hacer que y, en este caso, se convierta en una variable independiente y que x sea dependiente de y. Y de manera análoga al dominio, encontramos todos los posibles casos que puede tomar y, o todos los posibles valores de y, de manera tal que se satisfaga esta expresión 1 sobre y. ¿De acuerdo? Chicos, a ver, hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Todo bien? A ver, vamos a preguntar. Ya, Britney nos dice que está todo bien. A ver qué me dicen los demás. Camilo, John, Juan. A ver, Katy, ¿todo claro? A ver, si está todo claro, voy a colocar otro ejemplo. Veamos. Aquí. Raíz de x. Vamos a considerarlo como tal, como un f de x que tú sabes que es igual a y igual a la raíz de x.
Chicos, ¿quién es el dominio de esta función y quién es el rango de esta función? A ver, ¿qué me dice Junior? Junior Guayanay Nieto. Mi estimado, ¿me escuchas? A ver, Camilo o Aidan, tal vez. Veamos, ¿qué hacíamos para poder encontrar el dominio de una función? Lo que debíamos observar era quiénes o cuáles son todos los posibles valores que puede tomar nuestra variable x. ¿De acuerdo? Veamos entonces, jóvenes. Por ejemplo, tenemos la raíz de x. Cuando nosotros trabajamos con una raíz, recuerda que todo lo que estamos trabajando es en el conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Cuando trabajamos en los números reales, esta raíz no existe si es que estamos trabajando con números negativos. Por ejemplo, la raíz de -2. Esto no existe en los reales. En los complejos sí, pero no en los reales. ¿De acuerdo? Pero sí existe la raíz de 4, por ejemplo. La raíz de 7, la raíz de 10. ¿De acuerdo? Existe. ¿Qué significa? Significa que dentro de una raíz cuyo índice es un número par, recuerda que hay un número 2 aquí que ya no se coloca porque se sobreentiende. Dentro de toda raíz cuyo índice es par, debe haber un número positivo, ¿de acuerdo? Es decir, mayor o igual a 0. ¿Bien? ¿Qué significa? Significa entonces que el dominio de f estaría formado por aquellos valores de x que son mayores o iguales a 0. ¿De acuerdo? El dominio de f, viéndolo de manera conjuntista, sería los x que pertenecen a los reales, tal que x es mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? No te olvides, entonces, para toda raíz cuyo índice es par, por ejemplo, la raíz cuarta, la raíz 100 de un número cualesquiera, ese número debe ser un número positivo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede si es un número impar? Por ejemplo, la raíz cúbica. Si es la raíz cúbica, no nos importa, porque sí puede haber un número negativo, por ejemplo, el -27. La raíz cúbica de -27, ¿cuánto es, muchachos? ¿Cuánto es la raíz cúbica de -27? A ver, Eidan, ¿cuánto es la raíz cúbica de -27? ¿Cuánto es, chicos? ¿No tiene? Sí tiene. Miren, ¿qué significa que extraigamos la raíz cúbica de un número? Cuando extraemos la raíz cúbica significa que necesitamos encontrar un número que multiplicado 3 veces me debe dar, ¿quién? A -27, ¿sí o no? Y observa que si multiplicamos -3 por -3, esto es 9, pero 9 por -3 es -27. Significa que la raíz cúbica de -27 es -3. Entonces, la raíz cúbica de un número negativo sí existe, como puedes observar. Y la raíz cuyo índice es impar, cuando es impar de un número negativo, siempre va a existir. Pero no ocurre lo mismo cuando trabajamos con un índice par. Cuando es par, ¿de acuerdo? Cuando es par, ahí sí no existe. ¿Bien? No existe cuando es un número. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Idan? ¿Todo claro? ¿Se entendió esa parte? A ver, Idan, ¿qué me dices? Ya está, excelente entonces. No te olvides que en este caso tenemos una raíz cuyo índice es par, evaluado sobre x. Significa que dentro de esa raíz debe haber una cantidad mayor o igual que c. En este caso la cantidad está expresada por x nada más. X debe ser mayor o igual a c. Ahora, si lo vemos como intervalo,
se puede observar que esto es equivalente a todos los elementos que forman parte de este intervalo. El intervalo que comienza en 0 cerrado y que se va hasta más infinito. ¿No es cierto? O también lo podríamos ver como todos los reales positivos, incluido el 0. Es otra notación que podríamos agregar a nuestro lenguaje matemático. Bien, todos los reales positivos, incluidos el 0. El rango de una función. El rango de esta función y, ¿quién será? ¿Quién será el rango de esa función? A ver, ¿quién me dice? Recuerda que el rango de la función son todos los representantes, todos los valores de llegada, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Quién será el rango de esa función? Observen, jóvenes, observen que para que esta raíz exista, como está, tal como está, esta raíz debe ser positiva, ¿verdad? Mira, x es mayor o igual a 0. X es mayor o igual a 0. La raíz de x también es mayor o igual a 0. La raíz de índice par también es mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Pero quién es esta raíz de x? Esta raíz de x es y. De donde y es mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que el rango de la función también está determinado por aquellos valores de y que son mayores o iguales a 0. Es decir, el intervalo que va desde 0 hasta más infinito, o su equivalente que estaría representado por todos los reales, incluidos el 0, reales positivos, ¿de acuerdo? Reales positivos incluidos el 0. Bien. Chicos, ¿tienen alguna pregunta para estos dos componentes, estos dos conjuntos? ¿Se entendió cómo hemos encontrado esos elementos? ¿Qué me dicen, muchachos? A ver. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Chicos, a ver. ¿Estamos? Ya está más claro. Muy bien, excelente. Veamos los ejercicios para ir familiarizándonos un poco más con las distintas funciones algebraicas que nos puede aparecer en un examen. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una relación. Estamos expresando una función como conjunto de pares ordenados. Significa que estamos hablando de una relación F. Ahora, de esa relación F nos dicen que debemos calcular AM más N más P. Bien, veamos lo siguiente. Hay algunos pares ordenados que comienzan con la misma componente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el par 8,5 comienza en 8, es la primera coordenada. El siguiente par comienza con 8 también, ¿de acuerdo? Hay otro par, por ejemplo, vamos a subrayar con otro color. En este caso, el 6,19. El 6,3n más 4 comienzan también con el mismo par. Muy bien, sale 8. Y el último, los restantes, que vendrían a ser el par 12,p más 5 y 12,6. Entonces, ¿qué se observa? Nos mencionan
nos mencionan que f es una función. ¿Y qué se debe cumplir en una función? Se cumple que cuando tratamos con las primeras componentes, debemos obtener el mismo representante, el mismo valor de llegada. Es decir, por ejemplo, para los pares 8,5 y 8,m más 3, ambos pares, ya que estamos hablando de una función, ambos pares deben tener el mismo representante. ¿Quién es el representante? El representante para este par es 5 y el representante es m más 3. Es decir, en otras palabras, 5 debe ser igual a m más 3. ¿De dónde? ¿Cuánto vale m? M claramente debe ser 2. M es 2. Lo vamos a dejar por ahí un momento. Ahora, m es 2. Para los otros pares, por ejemplo, el 6,19 y el 6,3n más 4, de forma análoga, comienzan con la misma componente, significa que deben tener el mismo valor de llegada. En otras palabras, 19 es igual a 3n más 4. El 4 pasaría a restar, 19 menos 4, 15 es igual a 3n, de donde n debe ser igual a 5. N es 5. Por último, para el último par ordenado, o los últimos pares, 12,p más 5 y 12,6. Comienzan con las mismas coordenadas. Significa que deben tener las mismas segundas coordenadas. ¿De acuerdo? P más 5 es igual a 6. De donde P claramente es igual a 1. Por lo tanto, M más N más P debe ser igual a 2 más 5 más 1. Y esto es equivalente a 8. Listo. ¿Bien? Muy bien, Britney. Sí es, sale 8. A ver, siguiente ejemplo. Si la siguiente relación F, expresado como 3,2, 0,2, 0,b menos 1, 3,a, 2,a más b, menos a, b más 4, calcule f de menos 2 más f de 2. Nos dicen que es una relación, significa que estamos tratando ¿con qué? Con una función, ¿verdad? Una relación binaria, una función. Ahora observemos que hay algunos pares ordenados que comienzan con las mismas abscisas. Por ejemplo, en este caso, el par 3,2 y 3,a. El otro par ordenado que comienza con la misma abscisa, ¿quién es? Es este de aquí, ¿sí o no? El 0,2 y el 0,b menos 1. De esos dos pares, ¿qué se observa? Por ejemplo, del par 3,2 y 3,a. Se observa que a debe valer ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto vale a? Y del otro par 0,2 y 0,b menos 1. ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto debe valer b, jóvenes? Muy bien, a es igual a 2 y b, ¿cuánto será? B es igual a 3. Listo, b es igual a 3. No te olvides, si estamos trabajando con una función, las primeras componentes son las mismas, significa que los representantes también deben ser las mismas. Ya está. Hemos encontrado que a es 2, vamos a subrayarlo, a es 2 y que b es 3. Bien. ¿Qué significa? Significa que nuestra función f, nuestra relación, está expresada con los siguientes pares ordenados. 3,2, que ya conocemos. El otro par es 0,2, ya está. 0,b menos 1 es lo mismo que 0,2. 3,a es lo mismo que 3,2. El otro par sería 2,a más b. 2,a más b, es decir, 2 más 3, 5, 2,5. Y el otro par ordenado será menos a, b más 4. Es decir, menos a, que viene a ser menos 2, b más 4, que vendría a ser 3 más 4, 7. ¿De acuerdo? En otras palabras, nuestra relación f, nuestra función f, está expresado con 4 elementos nada más. Tiene 4 elementos. ¿Bien? Ahora nos dicen o nos piden calcular el valor de f de menos 2 más f de 2. Pide
f de menos 2 más f de 2. Está sencillo, jóvenes. Chicos, ¿quién es f de menos 2? ¿Quién es f de menos 2? ¿Quién será, muchachos? A ver. 7, claro que sí. ¿Por qué? Recuerda que menos 2 es la variable independiente o el valor independiente. Y 7 vendría a ser su valor de llegada, el valor que depende de menos 2. O en otras palabras, 7 es el valor de menos 2 evaluado, ¿dónde? En la función f, es decir, f de menos 2. ¿De acuerdo? No te olvides, siempre las segundas componentes son los valores de llegada. Valores de llegada que dependen de las primeras componentes. ¿De acuerdo? Pero para que pueda depender de esas componentes, claramente necesitamos evaluar sobre la relación. En este caso, la relación general. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, teniendo en mente esto, f de menos 2 es igual a 7. ¿Cuánto vale f de 2? ¿Cuánto valdrá f de 2? F de 2 será 5. Así es. Listo. F de 2 es 5. Muy bien. Por lo tanto, f de menos 2, o si no, ya de frente, esto será igual, f de menos 2 más f de 2 es igual a 7 más 5, que es igual a 12. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. No hay clave. No hay clave. Listo. No hay clave, chicos. Ya vamos a colocar aquí una clave F2. Listo. Bien. ¿Se entendió el ejercicio, jóvenes? Muy bien, excelente. Continuamos. Nos piden reconocer el rango de la función. El rango de la función. Observen, chicos, que en este caso la función está expresado como un conjunto de pares ordenados. ¿De acuerdo? Antes de ver el rango o el dominio, que también es importante que reconozcamos, vamos a primero encontrar quiénes son los elementos o quiénes son las coordenadas de nuestra función f. Como f es una función, se observa que los pares 2,a y 2,3a menos 4, ¿cómo son? Son iguales, ¿sí o no? Significa entonces que las segundas componentes también son iguales. ¿De dónde? A debe ser igual a 3a menos 4. 4 pasaría a sumar, 4, el a pasa a restar, 3a menos a es 2a, de donde a es igual a 2. A es 2. ¿De acuerdo? Si a es 2, entonces podemos reconocer quién es la función f. F está determinado por el primer par, que es 2,a. El siguiente par es el mismo, ¿de acuerdo? El otro par es 3, a menos 1, es decir, 3,1. 3,1. El otro par es 4, al cuadrado. 4,4 en otras palabras. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Hemos encontrado a la función. Esta es la función f. Es una función. Función. Si es una función, nosotros podemos determinar el dominio y el rango de este. ¿Quién será el dominio de una función que está expresado como un conjunto de pares ordenados? El dominio de la función siempre serán las primeras componentes. ¿De acuerdo? No te olvides que cada par ordenado es de la forma XY. XY, XY. Entonces, el dominio, habíamos definido que está formado por todos los valores que toma X. Y X, en este caso, está formado o estaría conformado por los siguientes valores. 2, 3 y 4, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Y el rango? ¿Quién será el rango? El rango es lo que nos piden. El rango de esta función, ¿quién será?
El rango de esta función estará formado por todas las segundas componentes, es decir, todos los valores que tome y, que dependen de x. Es decir, en este caso, ya no es a, vamos a cambiarlo por su valor, es 2. Será 2, 1 y 4. ¿De acuerdo? O lo podríamos colocar en orden, no hay problema, como 1, 2 y 4. Bien. Por lo tanto, el rango pedido estaría formado por esta terna, este conjunto formado por 3 elementos. El 1, 2, 4. La de beso. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, jóvenes, el dominio de una función, donde la función está expresada como conjuntos, estaría formado por todas las primeras componentes. Todas las primeras componentes. Mientras que el rango está formado por todas las segundas componentes. ¿Bien? Chicos, ¿preguntas para este ejercicio? ¿Todo claro? ¿Todo bien, verdad? Muy bien. A ver, veamos. Con respecto a la siguiente relación, la relación F, indiquemos la secuencia correcta de verdadero o falso. Veamos. A ver, jóvenes, yo les pregunto a ustedes. ¿La función F o la relación F es una función? ¿Qué me dicen? ¿Es una función o no es? Vamos, los leo también, jóvenes. A ver, ¿qué me dice Camilo? Camilo Kleiber. Mi estimada Fátima, ¿qué me dices también, por favor? ¿Es una función o no es una función? A ver, Eidan, Marcelo, Michael. Chicos, ¿es una función o no es una función? Recuerda que para que sea una función, ¿qué debe ocurrir? Que a cada primera componente le corresponde un único representante, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿eso está ocurriendo en nuestra función f o en la relación que está presentándonos? Es falso, nos dice Marcelo. A ver, ¿por qué es falso, Marcelo? Vamos, te escucho, o te leo también. ¿Por qué sería falso? A ver quién más participa. ¿Es falso o verdadero? ¿Quién más me dice? A ver, Britney, ¿qué opinas? ¿Es falso o es verdadero? No hay un primer número X que tenga un solo segundo valor Y. No hay un primer número X. Ya, que tenga un solo segundo valor Y. Recuerda que esa definición nosotros la expresamos de la siguiente manera. Mira, mi estimado. Vamos a aprovechar los ejercicios anteriores. Veamos aquí. A ver, a ver. Ya, por ejemplo, ¿no? En este caso. ¿Por qué esta relación era una función? ¿O por qué aprovechábamos el hecho de que sea una función? Lo aprovechábamos de la siguiente manera. Mira, observa. A cada primera componente le corresponde un único valor de llegada.
La componente es 2, 3 y 4. Son las primeras componentes. Y a cada primera componente le corresponde un único valor de llegada. Un único valor de llegada. ¿Verdad? ¿De acuerdo? No nos dicen que sea repetido o no. Lo que nos dicen es de que a cada primera componente le corresponde un único valor de llegada. Nada más. Nota aquí, por ejemplo, observa. Las primeras componentes, en este caso, son MNP. Si nosotros queremos expresar a esta función como una relación, voy a trasladar este bloque al ejercicio, ¿de acuerdo? Mira, observa. Tenemos la siguiente función, es una función f. Si la expresamos como conjunto, f será igual a ¿quién? A los siguientes pares. La primera coordenada, el primer par ordenado, estaría formado por m,1, ¿sí o no? m,1, es decir, m en la primera coordenada y su representante que viene a ser 1. A m le corresponde un único valor de llegada, no le corresponde 2. Le correspondería 2 si es que estamos diciendo de que f de m es igual a 1 y f de m es igual a 3. Pero eso ya no es una definición de una función, ¿de acuerdo? Ya no sería una función. Entonces, no confundir las definiciones en este caso. A n, por ejemplo, el otro par ordenado será n,1. N con su valor de llegada, n,1. El otro par será p,1. P,1. Y por último, el otro par será q,3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Se puede observar que las primeras coordenadas son diferentes, pero a cada una de ellas le corresponde un único representante, un único valor de llegada. Yo no estoy diciendo de que sea el mismo valor de llegada. Lo que estamos diciendo es de que sea un único valor en este conjunto B. Un único valor o un único elemento de B, en otras palabras, del conjunto de llegada. ¿De acuerdo? A ver, ¿se entendió esa parte? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, por ejemplo, en nuestro ejercicio tenemos a la siguiente relación. 2,3, 5,3, 6,1, 4,2, 1,8. Se observa que las primeras componentes son diferentes entre sí. Y a cada uno de ellos le corresponde un único valor. Por lo tanto, ¿es o no es una función? Sí es una función. Muy bien, así es, sí es una función. ¿Cuándo no sería una función? Por ejemplo, si acá hubiese habido el siguiente elemento, 2,7, por ejemplo. Si hubiera habido este elemento, un 2,7, entonces se observa que el primer par es 2,3 y el último es 2,7. Pero ambos comienzan con el mismo primer elemento, con la misma primera coordenada, o la misma abscisa también. Pero la ordenada es diferente. Es decir, el representante es distinto. 3 es diferente de 7. Cuando ocurre esto, cuando las segundas coordenadas son diferentes, siendo el par ordenado que comienza con el primer elemento, con la primera abscisa, entonces ya no se le considera como una función. ¿De acuerdo? Observa, estos dos pares comienzan con la primera abscisa, 2, pero sus ordenadas son diferentes. Significa entonces que no estaríamos tratando como una función. Pero no es el caso, chicos. ¿Ya? No es el caso. ¿Se entendió esa parte? Ahora sí, más clarito. Ya está. La suma de elementos del rango es 17, nos dice. Chicos, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Quién es el rango? ¿Quién será el rango de esta función? Todas las lleno, profe. Claro, todas las. A ver, díctame quiénes son. 3, Ya, 3, ya 1, está. Muy bien. 2 y 8.
2 y 8. Listo. Muy bien. La suma de elementos. La suma de elementos sería 3 más 1 más 2 y más 8. 8 más 2 es 10. 10 más 4 es 14. ¿Qué pasó ahí? No, no se repite el 3 porque recuerda que estás tratando con un conjunto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un conjunto A. El conjunto A formado por 1, 1, 5, 3, 1, 5. Este conjunto es lo mismo que expresar a 1, 5, 3. Nada más. Son iguales. ¿De acuerdo? ¿Cuándo ocurre esto? Porque estamos tratando con conjuntos. Elementos repetidos en un conjunto pueden ser representados por un mismo elemento o por un único representante. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es? Es falso. Como su corazón, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Es falso. A ver, para el tercero, para la tercera proposición. F de 1 más F de F de 4. F de 1 más F de F de 4. Vamos a hacerlo por partes. Primero, ¿quién es F de 1? ¿Quién es F de 1? 8, ya está. ¿Quién es F de 4? F de 4 es 2. Ahora, observa que de F de 4, nosotros estamos también tomando la función sobre ese valor. Es decir, el F de 4, en otras palabras, no es nada más que F de 2. ¿Y F de 2 quién es? F de 2 es 3. Por lo tanto, F de 1 más F de 4 debe ser igual a 11. ¿Bien? Eso indica que la proposición es verdadera. Es verdadera. Muy bien, ¿qué clave marcamos? La C, ¿verdad? De cerebrito. ¿Listo? Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Todo claro. Ya está, muy bien, excelente. Excelente. Continuamos. Vamos a hallar el dominio de una función f de x. La función f de x está representada por ¿quién? Por la raíz de x más 9 más 4. Muy bien. Observa que en este caso ya no estamos trabajando con una relación conjuntista de pares ordenados, como en los casos anteriores, sino que ahora estamos teniendo de frente la expresión f de x, como una expresión algebraica. Bien, nos piden el dominio. ¿Quién será el dominio? El dominio, no te olvides, que está formado por todos los posibles valores que puede tomar x. ¿De acuerdo? F de x es igual a la raíz de x más 9 más 4. Muchachos, para que esta raíz exista, ¿qué debemos satisfacer o qué debemos tener en cuenta? ¿Te acuerdas de uno de los ejemplos que habíamos comentado? Esta raíz tiene índice par, ¿sí o no? Es par. Profe, ¿Qué significa? pero X tiene que ser par, entonces, ¿no? No necesariamente, no necesariamente, No, X tiene porque que ser. le iba a decir porque 9 más 4 es 13, entonces para que salga, para que salga un número par y salga la raíz, X tiene que ser impar. Ya, pero por ejemplo, si X es 1, es 10, la raíz de 10 existe en los números reales, pertenece a los números reales. Por ejemplo, X podría ser menos 8. Si es menos 8 más 9 es 1, la raíz de 1 existe y pertenece también a los números reales. Hay una cantidad infinita de valores de X.
Puede ser par, impar, fraccionario, decimal, irracional. Lo importante es de que pertenezca al conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros hacemos el análisis para calcular el dominio o el rango de una función, lo que debemos hacer es encontrar todos los posibles valores que puede tomar X. Todos los posibles valores. Ahora, no se olviden que si tenemos una raíz cuyo índice es par, significa que el radicando, el valor que se encuentre dentro de esta raíz, ¿cómo debe ser? Mayor o igual que. ¿Mayor o igual que quién? Por ejemplo, si aquí colocamos A, entonces A debe ser mayor o igual que 0. Muy bien, así es. Debe ser mayor o igual que 0. En este caso, A estaría representando a X más 9. En otras palabras, para que exista esta función, para que exista, X más 9, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser X más 9? ¿Mayor o igual? ¿Menor o igual? ¿Qué me dice? Mayor o igual que 0. Así es. X más 9 debe ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, nosotros ya sabemos trabajar con desigualdades. El 9 pasa restando. Significa que X es mayor o igual que menos. ¿No es cierto? X es mayor o igual que menos 9. Chicos, significa entonces que el conjunto solución, ¿quién será? Es un intervalo, claro está. ¿Pero qué intervalo? A ver, para recordar un poquito la clase anterior, vamos a graficar. Muy bien, así es. De menos 9 hacia más infinito. Así es. Ubicamos a menos 9, que representa un punto crítico, menos 9. Y luego, como X es mayor o igual que menos 9 es mayor, significa que se encuentra por este lado. ¿Sí? La desigualdad es mayor o igual, es decir, no estricta, significa que podemos considerar también a menos 9 como parte de la solución. Y menos 9 se va hasta más infinito. Por lo tanto, el conjunto solución estará determinado desde menos 9 cerrado hasta más infinito. Significa entonces que X pertenece a este intervalo. Y ese conjunto de solución que hemos encontrado representa también al dominio de la función. Muy bien. Chicos, ¿qué clave es? La E, ¿verdad? La E de nanito. Muchachos, ¿preguntas para este ejercicio? ¿Se entendió el ejercicio, jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ya está. Muy bien, muy bien. Comenzamos con el siguiente ejercicio. F de X es igual a la raíz de X menos 2 más X. Nos piden calcular también el dominio. Observa que la función f de x es igual a la raíz de x menos 2 más x. En el caso anterior, estaba siendo sumado con un número, así que no había nada que hacer con el número, porque ese número es como una constante, ¿de acuerdo? Es una constante que está apareciendo para cualquier valor. En este caso aparece x como otro término de esta función. Raíz de x menos 2 más x. X es otro término. Significa que debemos analizar también cuáles son los posibles valores que puede tomar X. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar cada uno de los términos de esa función? Primero de la raíz de X menos 2. Tienes aquí la raíz de X menos 2. ¿Esto qué implica, jóvenes?
Eso implica que x menos 2, ¿cómo debe ser? Mayor o igual que 0, ¿sí o no? De donde x es mayor o igual que 2. Bien, significa que por este lado hemos encontrado un intervalo. ¿Y el intervalo quién es? De 2 a más infinito, ¿verdad? Por otro lado tienes a la expresión x. X. Solo x, por si acaso, solo x. Cuando tú tienes una expresión solamente x, pues x puede tomar cualquier valor. No hay restricciones para x, ¿verdad? No hay restricciones para él porque no hay una raíz, no hay otro valor de dependencia, no hay de repente un 1 sobre x, no hay nada. Solo está x. Significa que x puede tomar cualquier valor. Entonces, el conjunto estaría determinado por todos los reales. Ahora, como hemos tratado el análisis para dos términos, necesitamos encontrar la intersección de estos dos conjuntos. De donde la intersección, claramente, R intersectado con este intervalo de 2 a más infinito, sigue siendo el intervalo de 2 a más infinito. ¿Bien? De 2 a más infinito. ¿De acuerdo? No te olvides, lo hemos hecho de esta manera en dos partes, porque en algunos ejercicios, por ejemplo, ya no te van a presentar solamente a x. Te pueden presentar a 1 sobre x, o de repente a 1 sobre x menos 2. ¿De acuerdo? Y necesitamos analizar cada uno de los términos de la misma manera que hemos hecho. Tal vez en este ejercicio, pues ya no era necesario analizar a esta expresión, a este término x, porque ya sobreentendemos de que pertenece a todos los reales. ¿De acuerdo? Pero para que lo tengan en mente, cómo es que se opera, cómo es que se trata, lo estamos desdoblando en esas dos partes. ¿Para qué? Para luego encontrar la intersección de esos dos conjuntos. Y de esta manera conocer al dominio de esta función. El dominio de f es de 2 a más 1. Muy bien. Sencillo, ¿verdad? Chicos, nos piden el dominio de esta función f de x igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? A ver, ¿quién me dice? Cuando tratamos con funciones muy jóvenes, tenemos que observar bien, analizar todo, todo. Y lo Profe, más importante... Sí, dime, te escucho. ¿no se puede simplificar el 1, profe? ¿Simplificar el 1? A ver, ¿de qué manera? O sea, anularlo, perdón. ¿Sacar el 1 con este Ajá, 1? ¿Algo así? ¿no? Ajá. Ah, no, no se puede. ¿Por qué? Porque este 1, como puedes observar, está siendo afectado por este x al cuadrado. O sea, no es un 1 nada más. Si hubieses tenido la raíz de 1, 1 sobre la raíz de 1, bueno, ahí sí no, podría simplificar, pero al final de cuentas terminaría siendo 1, así que no nos ayudaría mucho. Pero lo que sí tienes que tener cuidado es de que este 1 que tú ves está siendo afectado por este x al cuadrado. Y recuerda que x puede tomar cualquier valor, puede ser un valor cualesquiera, ¿de acuerdo? Entonces, tener mucho cuidado. No podemos simplificar. Ahora, Britney nos dice que podemos igualar a 0 la raíz, o no se puede. Podemos igualarlo a 0, ¿sí? Para poder conocer quiénes son los valores que no puede tomar x, ¿verdad? Pero a la vez también podríamos hacer lo siguiente. Mira, tienes una raíz aquí. Hay una raíz. Si hay una raíz, ¿qué significa? Hay una raíz. La raíz de 1 menos x al cuadrado. Si hay una raíz, esto implica de que
1 menos x al cuadrado, ¿cómo debe ser? Mayor o igual que 0. Por otro lado, no te olvides que cuando tú tienes una expresión fraccionaria, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Supongamos que tienes aquí a un p de x, una función p, de la forma como un q de x sobre un r de x. ¿De acuerdo? Es decir, es una expresión fraccionaria, q de x sobre r de x. Entonces, lo que tú debes analizar siempre es de que r de x sea diferente de 0. ¿Para qué? Para que esta fracción pueda existir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, no se olviden, el denominador debe ser distinto de 0. Por un lado, ya hemos encontrado que 1 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0. Pero por esta restricción, por la restricción de que la raíz de 1 menos x al cuadrado es diferente de 0, debemos tener en cuenta que ya no trabajaremos con un mayor o igual, sino con un mayor estricto nada más. ¿Por qué? Porque ese denominador, ¿cómo debe ser? Distinto de 0. Es decir, ya no estamos aplicando la igualdad. No te olvides que cuando aplicábamos esa desigualdad de mayor o igual, significa que puede ser mayor o puede ser igual también. Pero en este caso ya no puede ser igual. Por esa razón lo estamos quitando. ¿De acuerdo? A ver, ¿se entendió esa parte, jóvenes? Chicos, ¿se entendió esa relación? Muy bien. Si se entendió eso, ahora nos resta trabajar con esta desigualdad. Nada más. Bien. ¿Qué hacemos? 1 menos x al cuadrado es mayor que 0. No se olviden, muchachos, que para nosotros tratar con este tipo de desigualdades necesitamos que nuestra incógnita x esté acompañado por un signo positivo. En este caso, x al cuadrado está acompañado por el signo menos. Necesitamos llevarlo o cambiar ese signo. Para ello, ¿qué hacemos? Multiplicamos todo esto por menos 1. Bien. Multiplicando por menos 1, ¿qué se obtiene? Se obtiene a x al cuadrado menos 1 y 0. ¿Y la desigualdad? ¿Qué ocurre con la desigualdad? ¿Cambia o no cambia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿La desigualdad cambia o no cambia, chicos? ¿Cambia de sentido? Sí, ¿verdad? No te olvides. Si tú multiplicas una desigualdad por un número negativo, por cualquier número negativo, la desigualdad se invierte, cambia de sentido. Ahora tienes a x al cuadrado menos 1 menor que 0. Pero muchachos, ¿quién es x al cuadrado menos 1? Ya te ayudo, mira, 1 al cuadrado. ¿Quién será? Vamos a ver. Es una diferencia de cuadrados. Excelente, muy bien, Aidan. Así es. ¿Por qué multiplicamos por menos 1? Ya lo vamos a anotar aquí, ¿ya? Para que no te olvides. Se multiplica por menos 1 porque nuestra incógnita, la incógnita x, debe ser positiva. Es decir, en otras palabras, acompañada de un signo positivo. En este caso, estaba acompañado por el signo menos. ¿De acuerdo? Pero nosotros necesitamos que esté acompañado por el signo más. Aquí hay un más que ya se sobreentiende. ¿Bien? Es por esa razón. ¿Sí? Necesitamos hacer eso, ¿por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder encontrar los intervalos de solución sobre la recta real. Por eso se hace eso. ¿Ya? ¿De acuerdo, mis estimados? Ya no se olviden, la incógnita elevada al mayor exponente, ¿sí? Elevada al mayor exponente, la incógnita elevada al mayor exponente, debe ser positiva. Para que no te olvides, ¿ya? Debe ser positiva, ¿ya? Bien.
Teniendo en mente esto, muchachos, vamos a descomponer esa diferencia de cuadrados como un x menos 1 por un x más 1. ¿Listo? El cual sigue siendo menor que 0. De donde ya rápidamente podríamos trabajar con nuestra recta real ubicando los puntos críticos. ¿Los puntos críticos quiénes son? 1 y menos 1, ¿sí o no? Menos 1 por aquí y 1 por aquí. Luego, ¿qué hacíamos? Colocábamos la regla del más menos. El más menos más, ¿verdad? Y bien, ¿qué porción deberíamos considerar para poder encontrar ese intervalo solución? ¿El más o el menos? ¿Qué parte consideramos? ¿O qué partes? ¿La parte más? ¿Las partes más o la parte menos? ¿Qué me dicen ustedes? El menos, muy bien. Así es, el menos. Listo. ¿Por qué menos? Porque la desigualdad es menor, ¿sí o no? Menor viene de menos. Ya está. La desigualdad es estricta, significa que no estoy considerando a esos puntos críticos como parte de la solución. Bien, pero el intervalo se encuentra entre esos valores. Entonces, el dominio de esta función, recuerda que este conjunto de solución es el intervalo, que también está expresado como todos los elementos que toma X. Y ese conjunto de todos los elementos que toma X, o que puede tomar X, representa el dominio. Por esa razón lo igualamos como el conjunto solución. ¿Sí? Solo para observar. Luego el dominio de esta función será el intervalo de menos 1 abierto a 1 abierto. Listo. ¿Qué clave sería? Avioncito, ¿verdad? Muy bien, muchachos. A ver, ¿se entendió el ejercicio? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Todo claro. Ok, avanzamos. Nos piden indicar el dominio de la siguiente función. Ya, esto lo vamos a dejar para ejercicio de ustedes. Resolver. Sugerencia, ya sabes que si tienes una raíz cuyo índice es par, significa que lo que se encuentra dentro, ¿cómo debe ser? Mayor o igual que 0. Ahora, x al cuadrado menos 4x menos 5 es mayor o igual que 0. La sugerencia es que apliques el aspa simple para poder encontrar una factorización para esta expresión y de ahí tú puedas encontrar al conjunto solución. No está complicado. Bueno, ustedes lo pueden hacer. Nos dicen ahora, hallar el dominio de una función f cuya regla de correspondencia es h de x igual a la raíz de 7 menos x más 3 por la raíz de x menos 2. Ya. Indicar como respuesta la cantidad de valores que toma x. Ya, aquí estaría mal. Vamos a corregir lo siguiente. No es f, aquí debería ser h. Hallar el dominio de la función h, cuya regla de correspondencia es la raíz de 7 menos x más 3 raíz de x menos 2. Tenemos lo siguiente. H de x es igual a la raíz de 7 menos x. Bien. Más 3 veces la raíz de x menos 2. Como pueden observar, en esta función hay dos términos expresados como una raíz. Bien. Ahora, por ejemplo, de la primera raíz, recuerda que el análisis es en cada uno de los términos o por cada término de esa función. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para la primera raíz, 7 menos x. Para la raíz 7 menos x. Muchachos, ¿qué se debe cumplir? Que 7 menos x, ¿cómo es? Mayor o igual que 0, ¿sí o no? ¿Verdad?
Ahora, no te olvides que X necesitamos que esté acompañado por el signo positivo. En este caso está acompañado por el signo menos. Para ello, ¿qué hacemos? Multiplicamos por ¿cuánto? Multiplicamos por -1, ¿de acuerdo? De donde X menos 7 debe ser menor o igual que 0. Luego X es menor o igual que 7. ¿Bien? Ya, hasta aquí ya podemos encontrar un intervalo. El intervalo 1 y sub 1 estaría formado por aquellos valores que van desde menos infinito hasta 0. Vamos a dejarlo así nada más por ahora. ¿Ya? Como X menor o igual a 0. Por otro lado, en el siguiente término se observa otra raíz. La raíz de X menos 2. Hay una raíz, entonces X menos 2, ¿cómo debe ser? Mayor o igual que 0. ¿De dónde X es mayor o igual que 2? Vamos a cambiar con otro color. ¿De acuerdo? Entonces, de ambas desigualdades se observa que 2 es menor o igual que X, pero X a su vez es menor o igual que 7. Ahora nos piden los valores enteros. Valores enteros. Sí, he agregado enteros, ¿por qué? Porque en este caso se observa que si nosotros encontramos los valores nada más, los valores son infinitos, chicos. Los valores que puede tomar X entre 2 y 7 son infinitos. Hay infinitos valores. Entonces estamos agregando la expresión enteros porque vamos a tratar con solamente los valores enteros que puede tomar X. ¿De dónde? X puede ser igual a ¿cuánto? ¿Qué valores enteros puede tomar X, jóvenes? ¿Qué valores enteros puede tomar X? ¿Quién será el primer valor entero? Recuerda que valor entero se refiere a números positivos y negativos nada más. El primer valor que tome X, ¿quién será? Vamos, sin miedo, jóvenes. El primer valor de X es... Uy, chicos, me asustan. Es 2, muchachos. ¿Quién será el siguiente? 3, ¿sí o no? El siguiente, 4, 5, 6, 7. ¿Es un valor entero de X? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Muy bien, sí. 7. Ya está. Listo. ¿Cuántos valores enteros hemos encontrado? Hay, por lo tanto, 5, o no, 6. 6 valores enteros. Muy bien. 6 valores enteros. ¿Bien? Entonces, ¿qué debemos observar de este ejercicio? Lo que tenemos que tener en cuenta es de que el análisis para poder conocer el dominio o el rango siempre es con cada uno de los términos. ¿Bien? A ver, veamos. Nos piden el dominio de la siguiente función. Ya, al ojo, muchachos. ¿Cuánto sale? Al ojo. R menos 3. ¿Sí o no? Ya está. ¿Por qué, profesor? No, sería R menos 3. Claro. ¿Por qué? Porque cuando X es menos 3, este divisor, este denominador se hace 0. Sería igual a 0 cuando X es igual a menos 3. Pero es el único valor que hace 0 y que hace que toda esta función exista. Es por esa razón que el dominio está determinado por ese conjunto. Nada más. Nuevamente, f de x es igual a x sobre x más 3. Como tenemos una expresión fraccionaria, significa que x más 3 debe ser diferente de 0. Para ello, x debe ser diferente de menos 3. ¿Bien? ¿Qué más? Ahora, el análisis en una expresión fraccionaria, chicos, es término a término también. Primero analizamos el numerador
y del numerador, se observa que el conjunto solución estaría formado por todos los reales, ¿verdad? X puede tomar cualquier valor real, todos los reales. Del siguiente, en el denominador, la restricción es de que sea diferente de 0. Es la única restricción. Lo demás, si se cumple, si se sigue cumpliendo. Significa que estamos tratando con todos los reales menos el número -3. Menos el -3. Luego, si nosotros intersecamos estos dos conjuntos, al final nos estaríamos quedando con este último conjunto nada más. Bien, entonces, ¿cómo hemos analizado esta expresión fraccionaria? Primero con el numerador y luego con el denominador. ¿Por qué comento de esta manera? ¿Por qué les hablo de esa forma? Porque en el numerador muchas veces nos puede aparecer como la raíz de x menos 2, abajo la raíz de x más 3. Necesitamos hacer el análisis numerador y denominador. ¿Bien? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Continuamos. Por ejemplo, en este caso, nos piden hallar el dominio de la siguiente regla de correspondencia. F de x es igual a 7 sobre x al cuadrado menos 4. ¿Qué se debe satisfacer? A ver, que x al cuadrado menos 4, ¿cómo debe ser? A ver, Eidan nos dice que debe ser mayor que 0. Ya. No necesariamente. ¿En qué sentido no necesariamente? Por ejemplo, ¿qué pasa si x es 1? ¿X puede ser 1? Claro que sí. 1 al cuadrado es 1, 1 menos 4 es menos 3. Y al final todo este número sería menos 7 sobre 3, lo cual sí existe. ¿No es cierto? Veamos lo siguiente, chicos. Recuerden que si tú tienes una expresión fraccionaria, 7 sobre x al cuadrado menos 4, entonces el denominador, ¿cómo debe ser? Distinto de 0, ¿verdad? Distinto de 0. ¿De acuerdo? Para que sea distinto de 0, se observa de este lado que x, ¿cómo debe ser? X debe ser distinto de 2 y de menos 2 también. Observa, x al cuadrado menos 4 es lo mismo que x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Lo cual se puede expresar como x menos 2 por x más 2. Y todo esto debe ser distinto de 0. Para que sea diferente de 0, cada uno de estos factores debe ser distinto de 0. Es decir, x menos 2 es distinto de 0, de donde x es distinto de 2, y también x más 2 es distinto de 0, es decir, x es distinto que menos 2. Ya está. Por lo demás, no te preocupes, porque no hay ninguna otra restricción. La única restricción se hace en base al denominador, como puedes observar. ¿De dónde nosotros podemos conocer que el dominio de esta función f, ¿quién será? Estará formado por todos los valores reales. X puede tomar cualquier valor real, pero no puede ser menos, no puede ser menos 2 o 2. Puede ser todos los reales, pero jamás va a tomar el valor de menos 2 y 2. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el dominio estará representado por la clave E de ENAD. Chicos, ¿preguntas para este ejercicio? ¿Todo bien? Muy bien. A ver, este ejercicio es bonito. El área total de un cono circular recto mide 4pi unidades cuadráticas.
el área total. Vamos a colocar acá. El área total. Es de 4pi unidades cuadráticas. Nos piden hallar la altura como una función del radio y dar como respuesta el dominio de esa función. Nos dicen que la altura está en función del radio y nos piden el dominio de esa altura. Podríamos graficar, ¿verdad? Un poquito. A ver, vamos a ver si tenemos por aquí alguna forma cónica. Ya, no hay. Ya fue, chicos. A pulso nada más. A ver, vamos a ver qué tal sale. Supongamos que este es el vértice del cono. Ya. Mejor con regla. Muy bien. Ya. Supongamos que tenemos un cono, pues, ¿no? Como el que se está apreciando en la imagen. ¿De acuerdo? Listo, ya, más o menos así. Ya está. Es un cono cuya base es un círculo, nos dice. Es un cono circular. ¿Bien? Y es recto. ¿Qué significa que sea recto? Significa que el vértice del cono se encuentra a la misma altura que el centro del círculo que tiene como base. ¿De acuerdo? Es decir, sería todo esto. Es recto. ¿Ya está? Ahora observa que si la base es un círculo, nosotros podemos encontrar un radio. ¿No es cierto? Podemos conocer un radio. Aquí está. Este es un radio R. La altura la vamos a expresar como H, un H. Y además, no te olvides que todo cono tiene una generatriz. La generatriz que se expresa como G. Ahora, este radio, ustedes saben que va en torno a todo este centro y a todo el círculo, a toda la circunferencia. Podríamos colocarlo por aquí, por ejemplo, al radio. ¿Ya está? Este es R. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué se observa? Si tú observas bien, se observa por este lado que aparece un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿Verdad? Aquí hay un triángulo rectángulo. Hay un triángulo rectángulo, entonces, por el teorema de Pitágoras, ¿cuánto vale G? ¿Cuánto valdrá G? Ya te ayudo. ¿La raíz cuadrada de quién? De la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí o no? H al cuadrado más R al cuadrado. ¿De acuerdo? A ver, muchachos, hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Estamos jóvenes? Muy bien, gracias. Ahora vamos a representar o reemplazar ese valor de la generatriz en la fórmula para poder encontrar el área total de un cono. El área total de un cono se establece como pi por r y todo esto por un r más g, donde g representa la generatriz y r es el radio. Muy bien, entonces reemplazando en esa fórmula tendríamos lo siguiente. Como el área total es 4pi unidades cuadráticas, esto será igual a pi por r que no conocemos, multiplicado por r más la generatriz, que era la raíz de h al cuadrado más r al cuadrado. La raíz de h al cuadrado más r al cuadrado. ¿Listo? ¿De dónde? Pi con pi se pueden simplificar, son cantidades iguales. ¿Qué más? Recuerda que nos dicen que su altura está en función del radio. Para ello vamos a despejar la altura. ¿Les parece? Despejemos el valor de la altura. ¿Cómo sería? Por este lado nos queda como 4.
Este R que está multiplicando pasaría a dividir 4 sobre R. Y todo esto sería igual a R más la raíz de H al cuadrado más R al cuadrado. R pasa a restar, tienes aquí a 4 sobre R menos R, igual a la raíz, es decir, podemos elevar al cuadrado. Elevando al cuadrado, te quedaría que todo esto es equivalente a H al cuadrado más R al cuadrado. ¿De dónde podríamos pasar el R al cuadrado a restar? Menos R al cuadrado igual a H al cuadrado. ¿Bien? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Estamos despejando el valor de H. Vamos a seguir despejando. H, al final de cuentas, va a ser igual aquí. Extraemos la raíz cuadrada de todo esto, ¿verdad? 4 sobre R menos R elevado al cuadrado menos R elevado al cuadrado. Bien, muchachos, a ver, hasta aquí me están siguiendo, ¿no, jóvenes? Aquí, ¿qué observan? Hay una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto, Aidan? Y esa diferencia de cuadrados se puede desdoblar de la siguiente manera. H entonces será equivalente a la raíz de ¿quién? De 4 sobre R. O si no, ya hagamos de frente para ahorrar un poco de espacio. Ustedes saben que si está expresado H como una raíz, significa que lo que se encuentra dentro debe ser mayor o igual a 0. Ahora, eso lo que se encuentra dentro es una diferencia de cuadrados, la cual puede ser desdoblada de la siguiente manera, como un 4 sobre R menos un R multiplicado por 4 sobre R menos R más R. ¿Sí? Y todo esto, ¿cómo debe ser? Debe ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Ahora, menos R más R se va. Aquí es menos 2R, quedándonos de la siguiente manera. A ver, 4 sobre R menos 2R, ese R pasaría a multiplicar. R por menos 2R, menos 2R al cuadrado. 4 menos 2R al cuadrado sobre R, está multiplicando a 4 sobre R nada más. 4 sobre R. Y esto debe ser mayor o igual que 0. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más? Nos piden el dominio de la función h. Significa que debemos analizar todos los posibles valores que puede tomar, en este caso r. ¿Por qué? Porque h depende exclusivamente de ese valor que toma el radio. Y para que eso exista, r debe ser diferente de 0, por un lado. R es distinto de 0, ¿no es cierto? Para que exista esa fracción. Y además, si nosotros seguimos operando, como 4 es una cantidad positiva, la podemos pasar a dividir, no pasa nada, se puede simplificar en otras palabras. R por R es un R al cuadrado. Mira, observa, atento. 4 menos 2R al cuadrado sobre R al cuadrado es mayor o igual a 0. R al cuadrado es una cantidad positiva. ¿De acuerdo? Siempre y cuando R sea diferente de 0, obvio está. ¿Eso qué significa? Significa entonces que yo lo puedo mandar a multiplicar. Si yo lo mando a multiplicar, jóvenes, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es una cantidad positiva. Quedándonos de la siguiente manera, como un 4 menos 2R al cuadrado mayor o igual que 0. Nada más. Incluso podríamos simplificar el 2 de una vez. Mitad es 2, mitad es 1, y por aquí se extrae mitad, que sigue siendo 0. Quedándote de la siguiente manera, como un 2 menos un R al cuadrado mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Ahora, como R es nuestra variable independiente, necesitamos que esté acompañada por el signo positivo. Para ello multiplicamos por menos 1, quedándonos como R al cuadrado menos 2 menor o igual que 0. ¿De dónde? Aplicando una diferencia de cuadrados, ¿qué se puede observar? A ver, vamos a subir un poquito más todo lo que hemos hecho. ¿Qué se observa, jóvenes? Por la diferencia de cuadrados. Si tú aplicas la diferencia de cuadrados,
Esto no es nada más que R menos la raíz de 2. R menos la raíz de 2 por R más la raíz de 2. Y todo esto sigue siendo menor o igual que 0. ¿Bien? Ahora, si tú, por ejemplo, trazas tu recta real y quieres encontrar el conjunto solución o los posibles valores que puede tomar R, pues vas a encontrar de que los puntos críticos, por un lado, son menos raíz de 2, y la parte que estarías considerando sería la parte menos, es decir, la que se encuentre dentro de estos dos valores que hemos encontrado. Como la desigualdad es no estricta, significa que estamos considerando también a los puntos críticos como parte de la solución. Por lo tanto, el dominio de esta función h, la función h, ¿quién será? Vamos a hacerlo con otro color para que resalte. El dominio de la función h estará determinado por el intervalo cerrado de menos raíz de 2 hacia la raíz de 2. Listo. La clave sería la d de d. ¿Bien? Muchachos, ¿se entendió el ejercicio? ¿Tienen alguna consulta? ¿Hay alguna parte que no entendieron? ¿O que se perdieron tal vez? Vamos, jóvenes, con toda confianza, no tengan miedo. ¿Todo claro? ¿O muy rápido? Hemos aplicado la rapidez, jóvenes, por el tiempo, sobre todo, ¿ya? Porque ya estamos pasando los 2 minutos de nuestra clase. A ver, jóvenes, ¿tienen alguna consulta para finalizar nuestra sesión de álgebra? Todo está bien. Ok, listo, excelente. Muy bien, chicos, entonces, si no hay preguntas, si no hay más dudas, vamos a terminar la clase de hoy, la clase de álgebra, en este ejercicio. Los demás ejercicios también necesitan un análisis, ¿ya, muchachos? Necesitan analizar bastante todas las situaciones posibles. Bien, mis estimados, cuídense mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos en unas horas nada más. ¿De acuerdo? Hasta un rato nada más, chicos. Listo, gracias por su atención también y por su participación. Muy bien, jóvenes.